Polar Comunicaciones, Radio, Televisión y Redes Sociales, con el auspicio de Empresa Portuaria Austral, 25 años conectando a Magallanes, Transbordadora Austral Brum e Inmobiliaria Salfa Austral, presentan Aquí Hidrógeno Verde. Conduce el comunicador José Checho Aguilante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya les estábamos acompañando desde muy temprano, pero aquí nos volvemos a encontrar en este escenario distinto, con la grata presencia de nuestros invitados e invitadas, a quienes les damos la bienvenida. Hemos tenido la ocasión durante los programas anteriores de ir conociendo distintas opiniones, de ir viendo las miradas, de ir reconociendo la importancia que ya tiene la producción del hidrógeno verde en nuestra ciudad de Punta Arenas, que se instala junto a otra región del norte del país como los nodos centrales en donde se va a desarrollar este proyecto, que además va a implicar grandes cambios, sobre todo cambios estructurales, cambios que tienen que ver con la concepción que vamos a tener de ciudad, cómo se va a transformar la ciudad. Se habla de que van a tener que construirse más casas, habrá más poblaciones porque va a llegar a más gente, va a haber más mano de obra, va a haber una mayor prestación de servicios. Vamos a tener que readecuar una ciudad para poder tener justamente las comodidades que permitan que la gente que ya está acá, los que ya vivimos, podamos convivir sanamente y poder integrar también a quienes se van a ser parte de esta comunidad, que es la ciudad de Punta Arenas, y que no solo va a tener una afectación a la capital regional, sino que también a muchas comunas que son parte de nuestra región. Así que vamos a presentar de inmediato en Aquí Hidrógeno Verde. Comentábamos entre nosotros acá antes de empezar que el programa se ha hecho conocido, que se valora bastante y que tenemos una buena sintonía todos los martes, lo cual es positivo, porque este es uno de los pocos, yo creo que el único, programa que se dedica exclusivamente a hablar de este tema a través de la radio y la televisión. Nos acompaña hoy el delegado presidencial regional de Magallanes y Antártica Chilena, José Antonio Ruiz Pipsevich. Buenos días. Buenos días, Chicho. Bienvenido. Gracias. Nos estábamos acordando que una de las primeras actividades que tuviste cuando llegaste... Al día siguiente, el primer medio. ¿Te viniste para acá? El primer medio. Primer medio. Polar, sí. Sí o sí, Polar Comunicaciones. Y aquí está de nuevo. También está don César Alvial, que es director y presidente del Colegio de Arquitectos. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por estar acá. Sí, gracias. ¿Funcionario además de la Armada usted? Así es, sí. Asesor... Acabo de cumplir 20 años en la Armada de Chile, así que ya tuve mis medallitas de los 20 años. Qué muy bueno. contento de trabajar en la institución. Sí. Qué bueno. Ahí, a partir de eso, podemos tomar algunos temas que tienen que ver con Así puertos. Así es. Y cómo se vincula la Armada también, que Por es un supuesto. actor importantísimo. Así es. Y la Municipalidad de Punta Arenas, por fin la tenemos acá en representación de parte del área urbanística y a la asesora urbanística de la SECPLAN, que es la Secretaría de Planificación Municipal del municipio, doña Ángela Salazar. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación también a participar y dar la opinión, digamos, del municipio. Un agrado tenerlo por acá, pues. Nos conocíamos de Sí, tiempo hace porque tiempo. en mi labor como concejal nos Tuvimos la veíamos ahí. oportunidad de estar Varias juntos. veces nos vimos. Me tocó presidir la Comisión de Infraestructura igual como concejal de la municipalidad. Así es que tuvimos cercanía. José Antonio, partamos contando un poco desde la visión, desde el área, desde tu responsabilidad que tienes como autoridad. ¿Cómo ves este tema del hidrógeno verde? Yo lo veo como una oportunidad que debemos también aprovechar de generar un desarrollo sostenible, antes quizás de entrar en la arena más chica que convoca este tema. Digo, es una oportunidad histórica de conciliar, por un lado, el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y también el bienestar de la comunidad. Y para ahí, yo diría, para eso hay dos temas fundamentales. Uno es que la comunidad de Magallanes sea beneficiada, más allá de los puestos de trabajo que son sumamente relevantes. Pero si es que vamos a generar un alto impacto en esta zona y vamos a generar energía limpia, ¿por qué no pensar en Magallanes como una zona limpia que tenga energía limpia a bajo costo? O sea, que haya un beneficio transversal a la comunidad más allá de las personas en que puedan emplear. Y el segundo punto, que creo que es más atingente justamente a esta conversación, es el necesario ordenamiento territorial.
necesario ordenamiento territorial donde haya infraestructura en común, se planifique todo lo que va a ser el tema de la construcción, fundamentalmente, que es lo más, quizás más inmediato y que puede tener también mayor efecto. Y para eso es fundamental la coordinación de todas las instituciones públicas como también de la sociedad civil, vecinos, que sea lo más participativo posible. Creo que el impacto que va a generar la industria en la región es bastante grande y tenemos que salir todos beneficiados y todos generar el mayor canal de diálogo y también ceder las posturas. Y creo que es muy importante que las instituciones como la sociedad civil tengamos este diálogo sobre el necesario ordenamiento territorial. Además, de hecho, delegado, hemos tenido acá representaciones, por ejemplo, de institutos de la universidad, de establecimientos educacionales que tienen la afinidad por el trabajo técnico profesional, de jóvenes que están a punto de egresar y que están haciendo esfuerzos para capacitarlos también, para entregarles las herramientas con la finalidad de que puedan tener un buen desempeño también en estas tareas. Algunas empresas han manifestado, y yo comparto ese interés de empezar que los liceos técnicos y también centros de formación técnica puedan empezar también a capacitar a personas para que la empleabilidad quede aquí en Magallanes, pero también hay que pensar el horizonte temporal de todo esto. No empecemos quizá a preparar desde ya cuando va a haber un lapso de tiempo donde no tengan campo laboral. Entonces, esto tiene que haber una planificación, pero desde ya las empresas creo que han manifestado ese interés de empezar a formar gente en Magallanes y creo que es sumamente importante para la empleabilidad. Pero insisto, yo creo que los beneficios de la región tienen que ir más allá de la generación del empleo. Ángela, y desde esa perspectiva, la municipalidad tiene mucho que decir. Tú nos comentabas de que incluso se está a puertas de tomar el acuerdo de parte del Consejo, de que se establezca un contrato que va a permitir desarrollar el estudio de un nuevo plan regulador, y eso también incorpora, amplía el espectro de lo que ya tenemos y toma el sector de Cabo Negro, que va a ser un sector muy estratégico para la producción del hidrógeno verde. ¿Cómo va eso? Claro, porque es bien importante, digamos, tener una planificación normativa, dentro de los instrumentos de planificación, ¿cierto?, que tenemos el plan regulador, para poder también esta zona, que ahora es rural, donde se están instalando estas empresas, tengan cierta regulación, desde el punto de vista de la construcción o de cuánto podemos construir, de las vías que podemos tener, que es importante también, ¿cierto?, porque si no empieza esto a quedar muy desordenado, ¿cierto? Entonces, dentro de esto está el plan regulador y se va a adjudicar más o menos, digamos, las próximas semanas. Va a tener que pasar por consejo la aprobación de esta empresa, que se va a hacer la consultora, que empecemos a trabajar en ello, para poder incorporar también la zona de Cabo Negro dentro de esta planificación. Ahora, lo incierto es cierto que esto dura muchos años. Todos sabemos que los planes reguladores para aprobarse son 7 años y mientras tanto sigue construyéndose, es mucho más rápido. Es todo un proceso, pero bueno, hay que empezar por algo. Y como esto es más lento, también el año pasado nosotros en esto, como habla el delegado, de integrar un poco lo que son todos los servicios también, se desarrolló la mesa territorial, que fue un trabajo más o menos de un año, donde se pensó cómo queremos la ciudad al 2050. Y se incorporó también, obviamente, el tema de este crecimiento con lo que puede ser lo de hidrógeno verde, que es cierto, claro, es bastante como incierto, pero hay que de alguna manera abordarlo. Entonces ahí también vimos un poco lo que es la zona de Cabo Negro, lo que son quizás hacer unas vías por el lado poniente, ¿cierto?, para que haya también un tráfico de camiones o todo lo que va a generar esto, porque como tú decías, puede generar bastante vivienda, hay bastante especulación de cuántos habitantes puede crecer, 20.000, 25.000, dicen. Se dan muchas cifras, pero que va a ser una cifra importante, lo va a hacer. Claro, porque el crecimiento ya proyectado al 2050, sin, digamos, estas empresas, puede ser 30.000 habitantes. Ahora, con estas empresas va a ser más. Entonces, también en este plan regulador se va a ver si va a aumentar el límite urbano o no se va a aumentar. Es parte, digamos, del estudio, ver si vamos a tener más límite, digamos, para crecimiento o no. Es todo parte de lo que es el plan regulador. Ahora, cuando hablamos de un nuevo plan regulador, estamos hablando de nuevas condiciones, nuevas variables. Lo que tú señalabas, por ejemplo, sectores que son rurales probablemente pueden pasar a ser urbanos. ¿En eso también se considera la participación de los actores vinculados a este proceso de producción de hidrógeno verde para que efectivamente ellos tengan la posibilidad de hacer las propuestas que sean necesarias? Claro, todo lo que es plan regulado por ley, de hecho, exige participación ciudadana. Es uno de los Entonces, componentes. Son abiertas, digamos, a todas las empresas y obviamente también a las empresas que están vinculadas a ciertos sectores, pero es amplia, digamos, a toda la comunidad.
Y aparte también, en esta semana va a empezar también el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a desarrollar lo que es el Plan Regulador Intercomunal, que ese también es algo más importante porque no solamente afecta a lo que es la comuna de Punta Arenas, sino que esto va a ser de toda la provincia de Magallanes. Sobre todo, digamos, porque efectivamente el hidrógeno verde tiene también instalaciones, ¿cierto?, en San Gregorio, en otras partes, entonces esto va a permitir tener zonificaciones, vialidades, que lo que es hacer un plan regulador intercomunal que es más amplio, para poder, de cierta manera, regular esa... ¿Y cómo va a ser la interlocución del municipio, de la empresa que va a estar a cargo del plan regulador con la gente vinculada a la producción del hidrógeno verde? ¿Cómo lo integran? En esta participación Sí, ciudadana. ya, ahí está considerado Claro. en esa fase. Claro. Ya. Entonces, es como bien largo el proceso, está siempre normado como por ley lo que es el plan regulador, pero hay, como te comentaba, hay participaciones ciudadanas para poder vincular a todos los actores. Hay distintas etapas que se van cumpliendo dentro del proceso. Primero viene una imagen objetivo, que es la primera parte, después ya empieza el anteproyecto y el proyecto, por eso es tan largo. Don César, ya decíamos, importante la participación de los arquitectos. Ustedes como colegio, ¿qué mirada tienen? ¿Cómo se ve esta llegada de este proceso de hidrógeno verde, más allá de lo que decía el delegado, que tiene un factor importantísimo desde el punto de vista medioambiental? Hoy día tenemos cambios climáticos que están afectando el ecosistema y que claramente también tiene mucho que ver con la sustentabilidad, que es uno de los pilares en que se basa justamente este proyecto productivo. Sí, la verdad que nosotros como colegio de arquitectos ya bastante tiempo estamos muy al tanto y un poco expectantes del proceso. Efectivamente hay una oportunidad, no solo desde el punto de vista del desarrollo económico, el desarrollo productivo, del cuidado del medio ambiente. Aquí efectivamente se está con una solución que es de carácter global, es decir, la producción del hidrógeno verde apunta justamente a que podamos proteger nuestro territorio. A mí, comentábamos, yo trabajo en la Armada, todos los años me toca recorrer el continente antártico y de verdad que uno, si no va para allá, digamos, es muy difícil poder asimilar lo que sucede con el cambio climático, algo evidente. O sea, ver, por ejemplo, la isla Rey Jorge completamente sin nieve esta temporada es una cuestión impactante. Que no había ocurrido históricamente. Exacto, entonces esto apunta un poco para eso. Y nosotros tempranamente quisimos, entre comillas, ponernos un poco en discusión de la temática y de hecho el año pasado logramos hacer un seminario que estaba relacionado a lo que era esta condición especial de vivir en una ciudad-puerto, que estamos en unas ciudades en tiempos de crisis climática, en tiempos de crisis de carácter global. Y en ese contexto logramos compartir con algunos especialistas, incluso invitamos un minuto también a la Armada que nos pusiera cómo sucede y cómo se da este proceso de las destinaciones marítimas, que también está relacionado. Y claro, si uno empieza a revisar en general, hay muchas acciones que son de carácter sectorial, pero de repente lo que cuesta es tratar de fusionarlas, de integrarlas. Y un poco ahí está nuestra intención. Hemos tratado de elevar algunas iniciativas a esta mesa de trabajo que tiene Corfo y yo creo que un poco se encamina eso, a que contemos con algún ente articulador entre la planificación municipal, la planificación del Serviu, la planificación del gobierno, y que de esa manera vayamos sacando partido al territorio de manera sustentable, protegiendo lo que se debe proteger y dejando libre las áreas que tienen que ser para producción. Así que es un tema muy complejo, pero que nosotros estamos tratando de aportar dentro de nuestro ámbito, digamos. Desde el ámbito de la labor específica que desarrollan los arquitectos, ¿ustedes qué injerencia creen que van a tener, por ejemplo, en las distintas etapas de diseño, de propuestas también, por la experiencia que ya han acumulado ustedes también como colegio? Sí, a ver, imaginarse que se van a implementar grandes campos de aerogeneradores no es solamente un tema de ingeniería. Eso es un tema de planificación del territorio, es un tema de diseño urbano y diseño rural. Entonces, claro, hay necesidad de, entre comillas, conocer cómo va a ser esa planificación. Ahí nosotros podemos aportar como arquitectos, asesorar, por ejemplo, las distintas comunas que a lo mejor, a diferencia del caso de Punta Arenas, que es una comuna conformada, ¿cierto?, con un gran equipo de trabajo, hay comunas que no cuentan con esa posibilidad. Nosotros a lo mejor podríamos tratar de apoyar desde ese punto de vista para poder endilgar y clarificar qué es lo que se quiere lograr en beneficio de ese territorio. Y por otro lado, hay otros temas que uno puede aportar desde el punto de vista de la profesión, que tiene que ver con el compromiso con el cambio climático. O sea, no es lo mismo diseñar una casa hoy día en nuestro tiempo, ¿cierto?, a lo que se diseñaba 20, 30 años atrás. Hoy día la sustentabilidad tiene que ser un requisito. O sea, la vivienda tiene que tener condiciones especiales de eficiencia energética, de condicionamiento, para minimizar los gastos de la energía. Si nosotros no hacemos eso,
Y hay un ejemplo claro en Punta Arenas. Nosotros en Punta Arenas tenemos la bendición del gas, entonces lamentablemente nuestra arquitectura no habla mucho con eso. Somos una ciudad que malgasta mucho su recurso energético y ya es tiempo de cambiar esa mirada y por qué no hablar de una capital de la sustentabilidad a través de la arquitectura, a través del hidrógeno verde, a través de un diseño sostenible. O sea, podríamos llegar a ser ejemplos de ello. Ahora, la semana pasada, delegado, tuvimos nosotros acá entre algunas representantes de servicios públicos y usted hablaba, tenía mucha razón, que la coordinación para lograr esta planificación territorial es fundamental. La coordinación entre los entes intersectoriales, ¿no?, que se dan dentro del gobierno. Y hablaba el Seremi de Transporte que justamente el gobierno ha financiado un proyecto de estudio que va a comenzar a desarrollarse el próximo año, que justamente habla de esta situación de cómo planificar territorialmente, principalmente tomando en cuenta los muelles, los puertos, el transporte, y cómo van a tener que conversar el Ministerio de Obras Públicas con el Servio, con Transporte, van a tener que juntarse y tener que ponerse de acuerdo en base a este diagnóstico, porque lo primero es que hay que establecer es un estudio. ¿Qué importancia le asigna usted a aquello? Ya se conformó con el Gabinete de Hidrógeno Verde, que en verdad ahí están casi todas las carteras. Y, sí, de algún modo las toca. Justamente. Y ahí voy a también colgar de algo que planteaba César, que es súper interesante, que la instalación de los aerogeneradores no es llegar a instalar, tiene que haber una planificación territorial. Yo creo que en lo posible como región de Magallanes debemos levantar como nuestra propia línea base, tenemos que tener nuestra capacidad de carga. ¿Cuántos aerogeneradores podemos tener? Los puertos comunes. Yo veo con bastante optimismo ahí en la alianza que se generó Total Eren, GIF y HNH con ENAP respecto al puerto de Laredo, en inversión de $50 millones. Tiene que haber también puerto en común en Gregorio. Cada empresa no puede tener su propio puerto porque eso es lo que nos empieza a generar esta como desplanificación y desorden territorial. Claro. Entonces, los aerogeneradores, los puertos, las rutas, la infraestructura, los servicios básicos. Yo creo que también tenemos ejemplos en la historia de Magallanes que hay que evitar repetir. Por ejemplo, cuando se instalaron los campamentos de NAP, que fue un tremendo desarrollo en su momento en Magallanes, pero quedaron después como pueblo fantasma. ¿Por qué no invertir en las localidades que hoy día existen en Magallanes y que no las empresas tengan sus propios hospitales de campaña? No, que se inviertan en los centros de salud, en las escuelas, de los lugares, porque cuando colapse eso... Es lo posible lo que ya están. Justamente, es que eso, porque cuando colapse los servicios básicos, que se van a ver afectos son las personas de las localidades de ese lugar. Entonces, creo que estamos a tiempo y tenemos que manifestar la voluntad de todos los sectores y generar este diálogo porque este ordenamiento es sumamente relevante para que podamos generar un ejemplo desde la región de Magallanes a un desarrollo sostenible de las distintas industrias en Chile. Ahora, delegado, lograr una planificación territorial, lograr tener instrumentos para que eso ocurra, como los ejemplos que poníamos de la Secretaría de Transporte y Telecomunicaciones, desde el interior de los servicios públicos es una tarea que aparece como más expedita porque ya están coordinados, de hecho. Ahora, ¿cómo podemos conversar de esa coordinación con el mundo privado? Sí, la Corfo lleva adelante un programa Transforma, que es una hoja de ruta, esto está por lo menos 9 años y hay una cantidad de iniciativas que justamente pretende la coordinación del capital humano, las regulaciones, el ordenamiento, los problemas sociales de vivienda, de transporte, también los problemas culturales. También vamos a recibir personas de otras nacionalidades, otras culturas. Entonces ahí yo que igual quiero resaltar el trabajo que ha liderado María José Navaja a cargo de la Corfo. Y ahí hay un programa que justamente está mirando a mediano, corto y también largo plazo el tema de la industria del hidrógeno. Y ahí han generado una multiplicidad de instancias de coordinación con los actores privados, con las instituciones públicas, y donde nosotros como gobierno, evidentemente, la Corfo es del gobierno, estamos involucrados en eso. Ahora, existen ya, para que la comunidad sepa, y delante lo compartíamos acá con Ángela y con César, que ya existen instancias de coordinación. Hay una que tiene que ver con una asociación gremial, que es donde están las empresas que ya, de hecho, están trabajando en esto. Porque es una cosa que no estamos ni siquiera pensando en futuro, porque ya están acá, algunas empresas se han instalado. Luego viene una instancia técnica que tú mencionabas, que se hace un trabajo también... Sí. ¿Podrías contar un poquito cuál es la definición de esa instancia? Sí, nosotros el año pasado que participamos justamente esta mesa Transforma Hidrógeno Verde, que a juicio nuestro la encontramos muy propicia, porque de verdad que a veces es muy difícil poder sentar a todos los actores que realmente pueden estar involucrados en la temática de la planificación territorial del hidrógeno. Desde los entes municipales, fiscales, gobierno, Fuerzas Armadas, los vecinos, los gremios.
Entonces, ha sido una mesa bastante enriquecedora en ese punto de vista porque hemos podido conversar temáticas que nos traen y que en cierta medida nos convocan a todos. Ahora, dentro de esa temática es muy difícil poder sacarse el problema de nuestra difícil, digamos, reglamentación normativa. Y estamos al revés, porque en rigor, claro, uno podría tener la región ordenada desde lo macro a lo micro, desde un plan regulador de ordenamiento territorial, ¿cierto?, donde uno pueda establecer las distintas figuras o modificaciones que va a tener el territorio y de ahí trabajar hacia lo micro, digamos. En este caso no contamos con esa implementación, con esa visión. Y por otro lado, lo que también explicaba Ángela, estos procesos de planificación territorial lamentablemente demoran mucho. Entonces, por ejemplo, el caso Punta Arenas, el último plan regulador, creo que prácticamente fueron casi 10 años entre que nació, se gestó un muy buen plan regulador, después empezó a tener modificaciones, proceso de Contraloría, y por otro lado lo que se prometió a la comunidad terminó siendo algo a veces muy distinto. Tiene que ser visado por el Consejo Municipal. Además va visado por el Consejo y finalmente por el gobierno regional como última instancia. Claro. Entonces son procesos muy complejos. ¿Y no será que nos va a pillar? Es que por ejemplo, ahí está la temática. que queremos desfasado y que vaya más rápido el tema de la producción. Ahí está un poco nuestra preocupación. Nosotros, como digo, saltamos el año pasado y de inmediato pedimos una reunión incluso con el rector. El rector nos atendió, la verdad que con bastante cordialidad al respecto, pero nos tratamos de comprometer en generar una instancia que sirva como de lumbrera para poder tratar de hilar y planificar esto. Y ojalá en un corto plazo tratar de armar esa imagen objetivo que perfectamente uno la puede aplicar como un insumo previo al plan regulador territorial, al plan regulador intercomunal, al plan regulador comunal, en fin. Pero si no hacemos esa imagen objetiva ahora que están los actores involucrados, después va a ser muy difícil tratar de armar ese... O pudiera llegar incluso a ser tarde. Exactamente. Eso es lo que no queremos más tarde de lo que se espera que ocurra. Así es. Sí. Bueno, cuando volvamos, Ángela, nos puede contar un poco de eso, pues. Porque también hay procedimientos, hay leyes que hay que cumplir, pero de alguna manera buscar ese ajuste para que tengamos un desarrollo, una decisión armónica y que pueda permitir que efectivamente los proyectos no se atrasen, producto de estos procesos que son necesarios, también poder tenerlos. Estamos hablando de planificación del territorio y tema de hidrógeno verde con nuestros invitados especiales de esta mañana. Este programa se transmite también en la noche y queda después ahí en la página web. Usted lo puede buscar por Face, en el fanpage, puede escucharlo todas las veces que quiera y se retransmite a través de nuestras distintas plataformas. Ya volvemos con más aquí, Hidrógeno Verde. Una pausa y ya volvemos con Aquí, Hidrógeno Verde.